Leemos entonces del versículo 14 en adelante y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales os anunciaron el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues estos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os contare. Es un poco extenso la lectura. Sin embargo, todos nuestros compañeros de trabajo que hacemos esta función de usar el altar, por más que nos esforcemos en hacer buenas exposiciones, si usted no hace la otra parte que nos corresponde a nosotros como oyentes, es muy difícil poder avanzar, porque necesitamos que usted vaya aprendiendo lo que el libro de los Hechos nos quiere narrar. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir a nosotros los evangelios? Nos cuentan de Jesús. Cuentan que Jesús era niño, que nació en un pesebre, cuentan muchas cosas de Jesús.
Entonces, ¿qué podríamos decir de los evangelios? Que cuentan la historia de Jesús. Los evangelios tienen 91 capítulos, 89 capítulos, de los cuales 31 capítulos hablan de la última semana de Cristo. Entonces, ¿qué hablan los evangelios? De Cristo, del nacimiento de Cristo, nos cuentan de Él. Puede leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo la otra parte del Nuevo Testamento que nos enseñan a nosotros y nos explican qué dicen los evangelios. Junto con la explicación, también nos quieren enseñar a nosotros algo que es primordial en nuestra vida y se llama aplicación. Cómo yo aplico lo que me contaron de Jesús, lo que me enseñaron de Jesús, cómo lo aplico en mi vida. Y eso, hermano, no se nos tiene que olvidar nunca de nuestro caminar. Cómo yo aplico lo que el hermano Carlos Méndez nos enseñó el domingo en la tarde, cómo yo aplico lo que en la mañana se me fue enseñado. Porque si yo no tengo ese concepto de aplicar la palabra del Señor, somos solamente consumidores de mensajes y nos gusta que alguien nos entretenga el domingo o el miércoles. No quiero ofenderlo a ustedes, pero es necesario que yo entienda qué me están explicando, qué me quieren decir con todos estos versículos que leímos, dónde está situado. Entonces, por eso yo le digo en mis primeras palabras que para nosotros ya debe ser familiar el libro de los Hechos. Usted ya debería saber si usted lo quiere dejar en 2 o 3 partes. Puede decir, no, el libro de los Hechos yo lo partiría en 3, yo lo partiría en 2, yo lo partiría en 4. No, yo en realidad no lo partiría en nada, sería un puro libro. Usted puede tener su apreciación con respecto a eso, se puede apoyar con algunos estudiosos y decir, no, yo creo que el libro se podría partir en 2, se podría partir en 3, de tal capítulo a tal capítulo quiere decir esto, de tal capítulo. Cada uno en su lectura podría tener una opinión del libro de los Hechos. Ya llevamos un par de meses con el libro de los Hechos, entonces es necesario que yo haga un ejercicio súper fácil. Agarre el libro de los Hechos y lo lea. Y si no entiendo, tiene que hacer la segunda etapa de eso. Volver a agarrar el libro de los Hechos y volver a leerlo. Y 10 veces y 20 veces, porque tanto va el cántaro al agua que un día se quebra. El que golpea, Dios le abre. Él le da conocimiento a sus hijos, Él le da gracia. Entonces, no es el trabajo solamente de nosotros los que exponemos, sino que es trabajo de cada uno, tanto de los jóvenes que tocan un instrumento, los que están en la puerta, como los que asisten a la casa del Señor, como los que nos ven. Es necesario que cada uno de nosotros nos retroalimentemos. Porque ¿cómo sabe usted que yo, Osvaldo Escobar, le está diciendo algo conforme a mi pensamiento y no conforme a la Biblia? Usted tiene que tener también la capacidad de entender lo que se está hablando. ¿Por qué doy esta introducción? Porque nos estamos sumergiendo al primer relato de Pedro. Es lo primero que Pedro, en su primer viaje misionero, es su primer relato que tiene Pedro. Perdón, Pablo. Si digo Pedro, usted lo cambia por Pablo, ¿ya? Lo que pasa es que también Pedro tiene su primer mensaje y su segundo mensaje. Esteban también tiene un mensaje, entonces Pablo hace un corte entre Pedro y este otro personaje y hace una historia, y eso es lo que le está diciendo. Están contando que están en una ciudad, se van para otra ciudad en su primer viaje misionero. Se fue con Bernabé y se fue con el sobrino de Bernabé. El sobrino de Bernabé dijo, me devuelvo mejor. Eso es para otra clase. Eso no está incluido dentro de esta clase. Y llega a la sinagoga un día de reposo. Llega a la sinagoga y dan la oportunidad de expresar si alguien quiere decir algo. Y nosotros como hijos del Señor, hermanos, debemos ser muy hábiles y pedirle mucha gracia y sabiduría al Señor, que cuando se pueda predicar la palabra del Señor, levantar la mano y exponer a Cristo y a este resucitado. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo, ¿qué se coloca a exponer? Empieza a hacer un recorrido de 1000 años para acá. Lo que él empieza a decir de los jueces, ya es un poquito más,
1500, 1300 años, empieza a decir que Dios con mano fuerte sacó al pueblo de Israel, que le dio jueces, Barak, Sansón, Jefté, Débora, parece que son 9, 11, son jueces. Luego de eso le dice que le dio profetas. Y siempre viene marcando él que Dios dio, Dios le dio, Dios hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios orquesta todas las cosas, que Dios hace su voluntad en diferentes tiempos. Y sabe que a nosotros como personas naturales nos cuesta tanto entender que Dios es el que está haciendo algo en nuestra vida. Porque cuando estamos afligidos, cuando estamos en necesidad, cuando estamos enfermos, nos cuesta ver la gloria de Dios en nuestra vida. Nos falta la fe, se nos apaga la tele, nos pasan diferentes cosas y no podemos entender que Dios, aún en nuestras necesidades, en nuestra pobreza, en nuestra enfermedad, Dios está ahí, con brazo fuerte. A él no se le escapan los detalles, él lo tiene todo fríamente calculado. Entonces eso está haciendo Pablo, dice, varones israelitas. Hay unos prosélitos que son mamá judía, papá judío, una mezcla, entonces le habla a los judíos, le habla a los prosélitos, y lo más probable es que hayan habido gentiles en el mismo lugar. Le habla a ellos, le quiere expresar, le quiere contar que la salvación también es para ellos. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer con una forma muy hábil de parte del Espíritu Santo y venirse recordando de atrás y decirle, esto Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y todos, sí. Oh, sí, llegaron hasta los profetas, llegaron del rey David. Sí, del rey David. Y claro, perdón, del primer rey. Dios le dio el primer rey. Dios estuvo de acuerdo, sí, hay un rey. Después viene David. Sí, pero él murió y encontró corrupción. Pero ¿sabe para dónde va caminando Pablo? Para predicar el evangelio de Jesús. Lo que él hizo, por qué él vino a la tierra, por qué él murió. Entonces me encuelgo de las palabras de nuestro hermano Carlos Méndez de este domingo. Y él dice, lo dice personalmente y también lo pregunta a la iglesia. Y dice, ¿qué nos pasó que estamos tan cobardes de no predicar el evangelio ahora? Y él dice, yo mismo, ¿por qué no le predico el evangelio a mis familiares si yo los conozco de chico? Entonces nosotros somos representantes del cielo. A nosotros se nos ha dado un tesoro que no tiene valor. Que usted diga, sí, yo entiendo que Jesús es el Hijo de Dios que viene del cielo, que murió y resucitó. Eso es una perla que el mundo no entiende. Eso es necesario que yo le comparta a mis compañeros de trabajo, que le comparta a mi esposa, que le comparta a mis hijos, que le comparta en el vecindario, que comparta, que predique. Y me seréis testigo, y me seréis testigo. Y me seréis testigo, dice el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo el libro de los Hechos, que en el capítulo 1, versículo 8, dice, el Espíritu Santo escribe ahí, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es mi labor como asistente a Gracia Soberana? Escuchar lo que me están contando, la enseñanza que me están contando, aplicarlo a mi vida, y en algún momento Dios me va a poner en un lugar y yo voy a tener que predicar el evangelio de Cristo. Le pregunto a usted, con mucho cariño y mucho respeto, por supuesto, ¿nos sentimos preparados para predicar a Cristo? Si tenemos 20 años de evangelio, un año, sabe que cuando uno llega con un año llega como avión, no lo para nadie a uno. Y habla del Señor y que la maravilla, y cómo Dios cambió nuestra vida, cómo Dios hizo con mi familia, y cómo Dios, y no hay caso de parar a esa persona que llega recién al evangelio. Pero después como que nos da vergüenza, como dijo el hermano Carlos, nos da vergüenza predicar a Cristo. No, hermanos, no podemos pasar por ahí, por eso, ni podemos pasar, pero no quedarnos ahí. Porque yo sé la misericordia, sé lo hermoso que es Él, sé lo hermoso que es el Evangelio, yo sé de dónde las pobrezas que me sacó Cristo, yo sé que usted sabe de dónde Dios le rescató su alma, de dónde lo sacó el Señor. Miren, no cuente el testimonio, no cuente de la iglesia, no cuente de su pastor, predica a Cristo. Y ahí cuesta. No, yo voy a una iglesia, mira, las paredes son plomas, hay un instrumento, hay un hermano que canta como los dioses. Va a lanzar un CD pronto, entonces.
Pero esas cosas no provocan salvación. Traen gente nomás, traen gente. Pero cuando yo predico a Cristo, debe haber una transformación de vida. Grábese esta palabra. Debe haber una transformación de vida. Entonces, eso es lo que Pablo, le está expresando en la sinagoga a los que le están escuchando. Le dan una oportunidad y Pablo empieza a predicar y le va diciendo: Dios es el que va delante de este pueblo, Dios es el que va haciendo esto. Y de repente en su intervención pone a Cristo y le dice que Cristo es lo que los profetas habían hablado de él. Cuando un judío escucha eso, él entiende inmediatamente lo que Pablo le está diciendo. Ellos entienden lo que le está diciendo. Pero también le están diciendo que también fue crucificado. Así como las escrituras hablaban de él, así se cumplió. Y le dice que a través de la fe hay salvación, que ya no es a través de la ley, porque la ley no la podíamos cumplir, pero Cristo sí cumplió la ley y a través de eso nosotros nos abrazamos a Cristo y disfrutamos lo mismo que Él disfruta. Somos coherederos con Jesús. Donde Él está, nosotros estaremos. Lo que Él herede, nosotros heredaremos. Y eso es motivo de enamorarnos de Jesús, y de enamorarnos de Jesús. Yo no puedo acordarme de Jesús solamente el domingo, ni cuando tengo problemas, ni cuando tengo necesidad, o cuando estoy con mucho susto. Jesús. No, porque entonces no he conocido el verdadero amor. Conversaba con unas personas en estos días que fueron a la casa a hacer un trabajo. Y me conversaba y me decía: sí, nosotros como familia hemos conversado que es necesario ir a la iglesia porque la verdad que nos ha ido bien, entonces hay que ir a darle gracias al Señor porque nos ha ido bien. Y bueno, y uno se tiene que portar bien porque nos hemos portado bien y no ha ido bien. Ah, le digo yo, entonces lo que tú me estás diciendo es que tú crees en la doctrina de la retribución. Me dijo: a ver, explíqueme eso. Y por ahí entré. Lo único que me jugaba en contra predicarle porque estaba haciendo una pega en mi casa. Y como estaba buena la conversa, hasta ahí quedó la pega nomás. Entonces debemos explicarle y decir a las personas, que muchas personas dicen: sí, mira, en realidad yo voy a ir el domingo. Le digo: sí, mira, si en realidad no es que vayas el domingo, vayas el miércoles. ¿A qué vas? ¿Cuál es tu necesidad de ir el domingo? Porque si tú vas a ir el domingo a sosegar tu conciencia, es tan pesado venir el domingo que digo: bueno, yo voy el domingo así como para que ya Dios no me moleste más esta semana porque ya vine el domingo. ¿Esa es mi opinión del Evangelio? ¿O la opinión mía del Evangelio es más alta, más sublime? Simón el Mago tenía una opinión muy baja del Evangelio, porque el Evangelio que nosotros se nos ha enseñado es un evangelio más alto, más sublime, más espectacular, más galáctico. De verdad que cuando uno se pone a pensar el amor que tuvo Jesús por nuestras almas, que quiso por nosotros padecer, tómese su tiempo. Y es motivo de darle gracias al Señor, decirle: Señor, mi mamá me puede amar mucho, pero no podría hacer ese sacrificio por mí. Y así cada persona. Entonces cuando yo no encuentro el amor hacia Jesús, hay algo en mi vida que me está estorbando. Yo debo aprender a enamorarme del Señor y decirle: Señor, yo quiero enamorarme de ti, amarte como yo debería amar a alguien que estoy agradecido de esa persona. Hay personas que no hacen bien, que no hacen un favor y uno dice: yo voy a estar eternamente agradecido de ti. Así, y 10 veces más debería ser mi amor y mi conversación hacia Cristo.
¿Sabes cuántos pecadores hay al lado de nosotros que no conocen a Cristo? Y perdónenme la palabra pecadores, pero nosotros tenemos la misma condición. No es que lo estemos mirando en menos ahora porque venimos a la iglesia, no. ¿Cuántos son necesitados de Dios? Y Dios a nosotros nos ha ido dando de los secretos de su gloria para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Aquí no van a venir doctores ni gente, van a venir personas atribuladas que necesitan al Señor, que necesitan que Dios entre a su vida, transforme su vida, transforme... Por supuesto que pueden venir médicos, la verdad que sí pueden venir médicos. Pero todos nosotros no éramos médicos. Cada uno de nosotros necesitaba con urgencia que Cristo entrara a nuestra vida y que arreglara el problema de vida que teníamos. Y Él quiso arreglar nuestro problema y de repente nos dijo, vive. Y empezamos a disfrutar del Evangelio del Señor. Podemos entender 1500 años para atrás, podemos entender 1000 años para atrás, que es lo que Pablo les está diciendo a los judíos. En su primer viaje misionero, ahí se explaya él, como le decía yo, toma parte de Pedro y toma parte de Esteban en su primer discurso. Varones israelitas. Y quiere él decirle que la salvación ya no es meramente de los judíos, sino que la salvación ha alcanzado a los gentiles. Y que es a través de la fe donde nosotros podemos salvarnos porque Jesús perdona pecados. Para nosotros ahora tal vez no significa mucho, pero en ese tiempo, hace 2000 años atrás, había que tener Espíritu Santo para decirlo. Entonces, ahora nosotros nos encontramos cada uno en un lugar pequeño, en un jardín infantil, con una familia, con unos compañeros de trabajo, donde sea donde nos relacionemos. Y es necesario que yo también aprenda a predicar a Cristo. Una de las mejores predicaciones con nuestro testimonio. Acercarnos a la integridad, hermanos. Eso es un curso que, no sé, nos vamos a morir intentando. Nunca vamos a llegar a... Ay, no, ahora yo tengo un doctorado en... No, porque somos humanos, somos perversos, somos malos. Entonces yo con mi testimonio debe ir acompañado con lo que yo voy hablando. Porque muchas personas pueden hablar incluso mejor que cada uno de nosotros. Pero en lo que no va acompañado es en cuanto aplico la palabra del Dios en mi vida. Y eso yo voy a irme para mi casa y tengo que decir, Señor, ¿cuánto yo aplico la palabra de Dios en mi vida? En cuanto yo me he alejado del cielo. En cuanto yo soy cristiano, en cuanto... Y preguntarse cosas. O sea, la verdad que yo creo que, o la palabra del Señor nos enseña, que la palabra del Señor es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo no puedo vivir un evangelio si no tengo Biblia. Yo no puedo vivir un evangelio si no oro. Yo no puedo tener un evangelio si no vengo a la iglesia. Somos de cartón. Y dice la parábola del sembrador que esos tienen corta vida. Cualquier problema, se van. Pero Dios sea muy glorificado en esta tarde porque yo llevo casi 5 años, me queda poquito para llegar a los 5 años. Y son los mismos rostros que el Señor ha guardado en este lugar. Y han llegado otros poquitos más. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos, Dios, poner valentía en nuestro corazón y predicar a Cristo. La verdad, que si usted lo piensa fríamente, ¿para qué Dios lo llevó a un lugar a trabajar? ¿Para ganar plata? ¿Para que su currículum aparezca que usted trabajó en tal lugar? ¿O el Señor nos encomienda a nosotros ir y predicar la palabra del Señor
con mesura, tranquilito, si no el primer día se va a poner, no, porque no es así. Pero en mi vida tiene que aparecer Cristo. ¿Sabe qué? Lo más hermoso es cuando uno dice, Él es diferente, hay algo de Él diferente. Cuando, sí, es que no es necesario contarlo, mis hechos hablan. Mi papá tenía un verso, decía, hijo, que nadie te apunte con el dedo. Y así mismo, como cristiano, hermano, por un par de horas extra, ensuciarse las manos, por un alargador, no vale la pena, porque cuando uno llega el primer día, yo soy cristiano, todos los ojos están puestos. Pero si en el camino van viendo su caminar, van viendo cómo usted, la palabra del Señor lo ha procesado, cómo la palabra del Señor ha tenido la cabida dentro de nuestros corazones, sus compañeros solo se van a acercar a usted y le van a contar problemas íntimos que ellos tienen porque necesitan a alguien que le ayude, no en un problema económico, sino en algo que está dentro, que no se puede solucionar, que el psicólogo no lo puede solucionar, que el psiquiatra no lo puede solucionar, porque tenemos problemas con el cielo. Y se van a acercar a usted y usted tiene que decirle, Señor, cuando llegue ese día, Señor, deme la palabra para que esa persona se convierta a Cristo, entre el evangelio a su vida. Esto que Pablo ha hecho, que Pedro hizo, de ir y predicar el evangelio, de ir y caminar y ciudades, lo hizo una ancianita allá donde yo vivo. Una ancianita como la hermana Irene, que está de cumpleaños hoy. Un día caminando por un lugar, una población, le dice a mi papá si nos les da permiso para llevarnos a la escuela dominical. Y de esa invitación ha salido fruto. Yo tengo 2 hermanos que son pastores, yo que soy recién entrando a los caminos del Señor. Y así esa invitación provocó un fruto. Imagínese usted predicarle a un compañero de trabajo. ¿Qué sabe usted? El fruto que va a dar. A 30, a 60, a 90, a 100. Pero yo escondo lo que soy. ¿Por qué escondo lo que soy? ¿Me da vergüenza? ¿Me avergüenzo de mi Salvador? Dios tenga de nosotros misericordia. Pablo dijo, quiero hablar algo. Y expuso a Dios y dijo, Dios ha ido orquestando, Dios ha hecho esto, Dios. Y llega el momento de decir que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, murió, resucitó y que a través de la fe ya no se necesita cumplir la ley, porque la ley también es rara. Porque la ley dice que no pueden prender fuego el día que ellos están celebrando su día, pero ahora ya no lo prenden ellos, sino que lo dejan programado. O le dicen a un vecino, oye, a las 6 juega el no sé qué, préndeme la tele. Para ellos no pecar, pero hicieron el mismo acto, violentaron la ley igual, pero en su conciencia no está escrito. Porque ellos no lo hicieron. Yo llegué, estaba la tele prendida, así que yo me senté nomás. Sin embargo, nosotros vivimos por la gracia. Ese es nuestro caminar. Y eso debería ser mi deleite, vivir en la gracia. Sin embargo, a veces vivimos por una gracia barata. Pero la gracia que el Señor nos quiere regalar es una gracia alta, sublime, que total es por gracia. No, hermano, si yo amo a Cristo, yo no voy a decir esas palabras. Total es por gracia, el Señor sabe. Eso es una gracia barata que usted practica. Pero cuando yo amo a Cristo, cuando yo tengo la necesidad de Él, cuando yo necesito que Él entre a mi corazón, yo no ando practicando cosas, total es por gracia, así que me voy a curar nomás, total es por gracia. O yo voy a hacer esto, total es por gracia. Tengo una muy baja mirada del Evangelio cuando yo digo esas palabras. Claro, el Señor me perdonó de un montón de ítems legales tal vez. Porque usted no le haría eso a su esposa. Total es por gracia. O a su esposo. Entonces, hay cosas que debemos aprender y practicarlas, hermanos. Porque el día de mañana el Señor nos va a dar la oportunidad de predicar a Cristo y a este resucitado. Prepare su corazón, prepare su mente para cuando llegue ese momento decir, yo debo aprender a predicar a Cristo. En un funeral, lugar preciso para predicar a Cristo.
Para predicar la esperanza de que un día, en un nacimiento de alguien, en un bautizo, no sé, en un hospital, en la micro, en el avión, donde sea tenemos la oportunidad. Todos son necesitados de Dios. Viene un testigo de Jehová, viene un mormón y nos dice, pero aquí dice que hay un versículo que ellos se amparan que dice que vamos a buscar, porque ya lo dije, entonces después decir, el hermano Osvaldo no lo dijo. Vamos, me voy a devolver. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. En eso se amparan los testigos de Jehová y los mormones. Entonces, ¿cómo usted le dice a ellos? Sí, tiene toda la razón que ese versículo dice eso. Pero no quiere decir que fue engendrado hoy, está hablando de su muerte. ¿Cómo yo sé y tengo esas herramientas? Muy fácil. Vea la serie de Gracia Soberana y ponga atención y anótelo. ¿Para qué va a ir a un curso y para qué va a hacer otra cosa? No. Ponga mucha atención a lo que mis compañeros de trabajo, mi pastor y cada uno de los que nosotros decimos, lo vamos a ir diciendo despacito y de a poquitito y van a ir saltando cosas y usted va a ir aprendiendo. Pero si no ve esto, si no viene a la iglesia, si no ora y no lee, no hay nada. ¿Qué más podemos hacer como iglesia? ¿Meterle una tableta de evangelio? ¿Cómo se llama? Oblea china se llaman así, una oblea antes. Servía para todo, para resfriar, para el dolor. Tómate una oblea china. Pero no importa, después de la conferencia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La verdad que necesitamos entender el Evangelio, necesitamos entender para qué fueron escritos los Evangelios, para qué fueron escritos estos libros, en qué situación estaba el libro de los Hechos. La verdad que los hermanos de ESI están estudiando Timoteo y yo por mi esposa me nutro porque ella me cuenta porque se le olvida. Entonces el desayuno le mando saludos a mi esposa que sé que me está mirando. Y a mis suegros. Y me nutro de ellos porque son trabajos que están haciendo los hermanos de ESI y hacen un trabajo y es extenuante su trabajo. Porque después tienen que conversar lo que estudiaron. Y ahí se nota al tiro lo flojo. Un paréntesis que nada que ver con lo que estoy hablando, pero yo le digo a la gente que trabaja conmigo, mira, yo te doy todas estas órdenes y yo te dejo que seáis libre. Yo voy cada 3 horas a verlos, cada 2 o 3 horas me doy mi vuelta, ya. Digo, ¿sabes cuándo te voy a pillar yo? El viernes, cuando estoy cargando el camión, yo te pillo al tiro si lo hiciste o no lo hiciste. Porque es justo lo que yo le digo que tienen que hacer, las tareas que yo le digo que tienen que hacer, salen en evidencia. Lo mismo es aquí. Nosotros podemos venir los miércoles, los domingos, podemos parecernos, podemos peinarnos, podemos hacer muchas cosas. Pero Dios conoce nuestra intención de nuestro corazón. Así que el Señor nos ayude a poder entender el Evangelio, así como Pablo se les reveló y dice, pucha, yo como el último, como un abortivo, yo era esa persona. Y explica, después dice, y Juan... Ya se pasa Juan el Bautista y le dice Juan el Bautista, yo no soy el que ustedes están esperando, yo no soy pero el que viene tras mí, ese él le bautizará con Espíritu Santo y fuego, le dice. ¿Y saben qué le dice? Yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, porque ni siquiera los esclavos tenían eso, porque era muy bajo. El esclavo del esclavo podía hacer eso. Y dice Juan el Bautista, yo soy ese esclavo. Yo no soy digno, si yo soy indigno. Yo los bautizo a ustedes nomás, pero el importante, el genial, el todopoderoso, el santo, es Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, debemos aprender y debemos interesarnos por las cosas del cielo. Vamos a tener la misma oportunidad de Pablo, de predicar el Evangelio, de una palabrita, de un verso. Hoy que habláis bonito. No, si es la palabra del Señor que uno recita. Si ni siquiera es algo de uno. Y aunque nosotros dijeran, lo aplaudieran todos, ¿sabe lo que nos va a decir por el Señor? Siervo inútil eres. Así que no es de nosotros, no es por nosotros, es porque Él es el suficiente, Él es el todopoderoso, Él es el que nos quiere hacer tanto bien a nuestra vida. El problema somos nosotros, que no queremos que Él nos haga tanto bien a nuestra vida. Somos un poquito flojos.
Somos un poquito quedados, somos un poquito. Y de muchos poquitos, y después llega alguien y nos pasa porque viene con un interés de amar y de amar al Señor, porque sabe cuánto le ha perdonado. A mí no se me tiene que olvidar nunca lo que Él me ha perdonado. Pero tengo que vivir como coheredero. Lo que Él recibe como herencia, yo lo recibo también. Así que su nombre es inmortal. Su nombre tiene dulzura de miel. Él es... No sé, faltan palabras para describirlo a Él. Dice en una oración, faltan palabras para describirlo porque es la pieza fundamental de todo esto. Pero yo lo escucho y mañana se me va a olvidar. ¿Y sabe qué tengo que hacer? Volver a recordarlo. Porque dice que todos los días debo recordar el Evangelio porque todos los días se me olvida. Y es una tarea que tengo que hacer. Recordar el Evangelio, recordar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Póngase de pie. Gracias, Señor, por estas poquitas palabras, Señor. La verdad es que hay mucho más que poder decir de esta intervención de Pablo, Señor. Sin embargo, esta es la inspiración para hoy de poder interesarnos en predicar a Jesús, de poder predicar el Evangelio, que Jesús está en el Antiguo Testamento, que Jesús está en el Nuevo Testamento, que Jesús está en nuestra vida, que Jesús está en nuestras casas, que Jesús camina conmigo, que Jesús está a mi lado. Querer aprender, no algo fantasioso de que ocurren milagros porque yo hago esto otro, no. Aprender qué nos quiere enseñar usted, qué dice el Antiguo Testamento de usted, qué dice el Nuevo Testamento, qué dice Timoteo, qué dice Tito, qué dice Filemón. Señor, si como al oro te buscáramos, Señor, nuestra vida sería diferente. Así como nos esforzamos y como dice el Salmo, de mañana te levantas y llegas tarde del trabajo. Somos perversos, Señor, porque te tenemos tan cerca, Señor, y en nuestro corazón no hay interés. Y después yo te oro a ti y la gente dice cosas, pero en realidad no es lo que hemos sembrado, Señor. Estamos faltos de ti, como decía nuestro hermano Carlos Méndez. Nos da vergüenza orar, nos da vergüenza predicar, nos da vergüenza. ¿Por qué nos da vergüenza? Si el perfecto amor echa fuera el temor. Permítanos, Señor, tener ese denuedo como tuvo Pablo, Señor. Es poder exponer a Cristo y poder decir que Él es lo más hermoso que ha ocurrido. Que Él un día dijo la palabra más hermosa en el lugar más hermoso. Consumado es. Y esa palabra nos permitió a nosotros tener vida, poder a nosotros, Señor, que fueran perdonados nuestros pecados, Señor. Por más que me quisiera mi esposa, ella no podría pagar mis pecados. Por más que mis hijos me amaran, no pueden alcanzar el perdón de los pecados, Señor, con algún sacrificio. Sin embargo, Cristo hizo una vez y para siempre un sacrificio perfecto. Señor, díceselo a mi mente. Señor, díceselo a mi corazón. Porque necesito que esté grabado en mi corazón y en mi mente que no hay una persona más importante que tú. Y debo aprender a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, Señor. Y debo aprender a amar a mi hermano también como a mí mismo. Señor, en la sinceridad que estamos delante de su presencia, estamos lejos, Señor. Hay muchas personas del mundo que son mejores que nosotros en cuanto a eso. Y usted nos ha revelado su palabra a nosotros. Nos ha coronado de favores. Ha hecho tanta misericordia con nosotros, Señor. Que si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, dijo Jesús, ¿qué tiempo se hubieran arrepentido ellos? Usted se ha pasado con gracia soberana.
Usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Permítanos, Señor, disfrutar de tu santidad, disfrutar de la Escritura, Señor, y poder entender, Señor, más que un versículo bíblico suelto, poder entender el contexto, poder entender el libro, poder entender una cosmovisión más general de lo que estamos haciendo, Señor. Llevamos muchos años, Señor, y no entendemos. Pero no entendemos no porque usted no nos ha explicado, no porque usted no nos ha enseñado, sino porque hay poca dedicación de nuestra parte. Permítanos, Señor, disfrutar, Señor. Venimos a este lugar, Señor, a entregar nuestras cargas y tampoco las entregamos tal vez. Tampoco ni siquiera creemos que tú existes, que tú eres poderoso para ayudarnos, Señor. Tú no has perdido tu poder, tú eres el mismo de ayer. Tú tienes el poder para sanarnos a nosotros de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias, Señor. Tú incluso puedes prosperar nuestra vida económicamente con números, Señor, por ahí arriba. Pero el centro de todo el Evangelio no son esas cosas. El centro del Evangelio es poder llegar a amar a Cristo, poder entender su obra, poder entender por qué un día estuvo allá en la cruz y murió y resucitó. Y que Él perdonó mis pecados. Cuando mi alma entienda que Él perdonó mis pecados, mi mirada hacia el Evangelio, hacia la iglesia, hacia mis hermanos, va a cambiar. Permítanos, Señor, disfrutar de esa mirada. Gracias, Señor. Gracias por el consejo de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.